Lindo día tengan todos y todas. Qué bueno que nos pueden acompañar y seguir en esta transmisión en vivo que Círculo Abierto al Aire promueve y que Cómplices por la Igualdad promueve, impulsando esta campaña que, como ya dijo mi compañera Marcela, hoy es el gran lanzamiento. Quisiera hablarles un poquito de quiénes somos. Nosotros somos Cómplices por la Igualdad y, bueno, Cómplices es una red de profesionistas y organizaciones, asociaciones civiles, expertas y expertos en el tema, especialistas en temas de género, pero particularmente con el enfoque específico de las masculinidades. Desde el 2008 ha contribuido a reflexiones que construyan una identidad de género de los hombres diverso, porque hablar de masculinidades, y sí, hablar de masculinidades más lejos de una visión androcéntrica, como hace ratito bien decía Marcela, toma al hombre como digamos, como un deber ser, y desde Cómplices por la Igualdad se promueve la igualdad de género entre hombres y mujeres. Bueno, pues en estos tiempos de contingencia por COVID-19, en los que ya se habla de una nueva normalidad que nos deja evidente que nuestras vidas muy probablemente no vuelvan a ser exactamente como las conocíamos anteriormente, nuestra intención desde esta campaña es brindar herramientas para que esa nueva normalidad tenga elementos muy buenos y podamos tener una muy sana convivencia, principalmente para los hombres que muchas veces tienen propensión a ejercer violencia al interior de sus familias o bueno, para el manejo de las emociones y demás. Bueno, a continuación, mi compañera Isabela Esquivel y mis compañeros Jair y Gerardo van a hablarnos un poquito más sobre esta campaña que hemos preparado y pues esperamos que lo disfruten mucho. Si me permites, Marcela, antes me gustaría explicar a la gente que nos sigue cómo está la dinámica del día de hoy. A continuación, las compañeras que ya mencionó Marcela van a tener la presentación de la campaña nacional Hombres en Sana Convivencia. Después, Cómplices por la Igualdad ha desarrollado diversas alianzas con organizaciones internacionales que el día de hoy nos acompañan y estarán en un bloque número 3, donde van a estar compartiéndonos su posicionamiento con respecto a la campaña que hoy les compartimos. Finalmente, están varias instituciones de gobierno federal, de gobierno estatal, que están también acompañándonos y que se adhieren a esta campaña. También tenemos colectivos, investigadoras e investigadores que se han pronunciado en favor de la campaña que hoy les presentamos. Y finalmente tenemos una sorpresa preparada para ustedes hasta el final, por lo cual es muy importante que se queden en esta transmisión hasta que terminemos. Muchísimas gracias. Dejamos el micrófono a Isabela, Gerardo y Yair. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Isabela Esquivel. Soy integrante de la Red de Masculinidades Cómplices por la Igualdad. Es un gusto para mí saludarles y en este bloque efectivamente vamos a estar presentando muy brevemente qué es esta campaña nacional de hombres en sana convivencia, en qué consiste, cómo nos podemos sumar. Y también vamos a hablar de los motivos, de manera muy breve, los motivos que nos llevaron a interesarnos por esta campaña, a interesarnos por sumar a todas las personas posibles. Todas las personas que estamos aquí reunidas de manera virtual tenemos en común dos cosas: el reconocimiento de que las desigualdades, discriminaciones y violencias contra las mujeres y las niñas es un grave problema social y de salud pública. Es decir, son otra pandemia que coexiste con aquella por COVID-19. Y también tenemos la convicción de que ninguna epidemia se supera sin la participación articulada de todas las personas, en este caso, mujeres y hombres. La agenda pública de las desigualdades de género previo a la emergencia sanitaria en nuestro país era: solo el 45% de las mujeres eran consideradas como población económicamente activa, pero son las mujeres las que dedican al menos 3 veces más el tiempo semanal al trabajo de los cuidados no remunerados, en contraste con el dedicado por los hombres. Alrededor del 20% menos del salario pagado a las mujeres por el mismo trabajo realizado por los hombres, y solo un 25% de presencia de mujeres en espacio de toma de decisiones.
70% de las mujeres mayores de 15 años en nuestro país ha vivido violencia alguna vez en su vida. 10 asesinatos de mujeres al día. A partir del aislamiento social y confinamiento en los hogares por COVID-19, la agenda cambió, pero para agudizarse, profundizarse o hacerse más compleja. Si las mujeres han perdido el empleo por la contingencia, no pierden el tiempo que se les carga por los cuidados no remunerados. Aún con empleo e intentando hacer teletrabajo, las mujeres cargan en sus hogares el estrés laboral, la sobrecarga de los cuidados, las tensiones con sus parejas y familiares que llegan a derivar en múltiples violencias. Tan es así que ha incrementado el ingreso de mujeres a los refugios entre un 5 y un 60%, dependiendo de los refugios que se traten. Incrementó más del 60% las llamadas de orientación telefónica a mujeres. También incrementó el acoso, hostigamiento sexual, abuso, violación, pornografía, prácticas sobrerepresentadas en los hombres. Se identifican más de 20,000 denuncias por violencia familiar, 7.2% más detenidos por violencia doméstica y 90% de los casos quedan en la impunidad. Detrás de esta realidad, compuesta por estas y muchas otras cifras de injusticia, está todo un sistema patriarcal que opera en lo económico, político, social, institucional, cultural, compuesto por prácticas y creencias que colocan un modelo de masculinidad que privilegia a los hombres a costa de subordinar a las mujeres en razón de la desvalorización de lo femenino. La contingencia ha permitido que, como pocas veces, y gracias a múltiples esfuerzos por visibilizarla, se reconozca la importancia de abordar la violencia de género como otra pandemia paralela, sobre la cual los gobiernos, empresas y sociedad civil abren cada vez más espacios de diálogo y difusión, ampliando su visión para incluir temas como la salud mental. Sin embargo, identificamos algunos vacíos por los que queremos trabajar en conjunto. Es necesario fortalecer y ampliar los programas y los paradigmas de trabajo por la igualdad, por el derecho a una vida libre de violencia, por actuar a favor de la justicia hacia las mujeres y las niñas, a través de incorporar sistemática y estructuralmente el trabajo con hombres para la desarticulación de esas prácticas y creencias que sostienen también sistemática y estructuralmente las lamentables situaciones que viven mujeres, niñas y niños. De la mano de la atención y el acceso a la justicia para las mujeres es posible garantizar la mirada salutogénica, es decir, que niños y adolescentes no lleguen a ejercer violencias a partir de ofrecerles espacios de escucha y contención para un trabajo preventivo. También trabajar con los hombres que ya han ejercido violencia en sus relaciones y ampliar masivamente la acción hacia un cambio cultural que ofrezca otras posibilidades para avanzar en la igualdad sustantiva con las mujeres desde los hombres. Organizaciones e integrantes de la red de cómplices y de otros espacios hemos desarrollado o identificado una serie de contribuciones extraordinarias para los tiempos que vivimos en continuidad a los años de trabajo previo para resolver estos problemas. Por ejemplo, la apertura de líneas de emergencia, contenido informativo y técnico sobre la violencia, videos de apoyo y de espacios virtuales de diálogo entre hombres, espacios de reflexión y diálogo regional para compartir experiencias y aprendizajes en toda América Latina. Sin embargo, esto puede continuar siendo insuficiente. Ante la violencia durante el confinamiento en los hogares, las mujeres tal vez logremos salir de casa, resguardarnos y volver a empezar, incluso en plena pandemia. Pero por cada mujer y demás víctima que tiene que enfrentar esto, puede haber un hombre que seguirá relacionándose posiblemente de la misma forma con otras personas. Esto tiene que parar, pero trabajando con ellos, y no solo mediante la justicia penal y o resguardando temporalmente a las víctimas, porque habrá otras que posiblemente vivan esta emergencia. Aplicando el enfoque interseccional, lo que tenemos en común todos los grupos de situación de discriminación o vulnerabilidad es que no somos ese modelo de hombre lleno de características impuestas y sobrevaloradas culturalmente. Hombres blancos, caucásicos, urbanos, fuertes, proveedores, heterosexuales, entre muchos otros. Por cualquiera de estos motivos o por todos juntos,
podríamos vivir opresiones e injusticias. Pero la realidad es que nadie cumple ese modelo ideal y aunque lo cumpliera, nunca deberá ser motivo para pretender una superioridad. Y aquí estamos, la sociedad organizada que también conforma el Estado, proponiendo aprovechar este momento histórico para que de manera articulada sembremos ese cambio cultural, individual y colectivo, desde y con los hombres, para pasar de ser parte del problema a ser parte de la solución. Acompáñenos, por favor, a emprender este cambio, iniciando con esta campaña. Muy buenas todavía días a todo este amplio grupo y a quienes nos van siguiendo en las diferentes redes. El tercer bloque conjunta los mensajes de personas de distintos campos, personas importantes, de instituciones importantes, a nivel académico, a nivel legislativo y de distintas instancias de gobierno. También les pedimos que su mensaje sea de 3 minutos y realmente con mucho orgullo, mucha felicidad ante tantos problemas que nos podamos sumar, podamos hacer equipo para empezar y continuar modificando las relaciones de género en nuestro país. Empezamos con la senadora Citlali Hernández, por favor. En lo que se conecta la senadora Citlali Hernández, si les parece, pasamos a escuchar el siguiente mensaje. Bueno, ¿lo quisieras presentar, por favor? De la diputada Marta Tagle, que también organizó hace muy poco un foro muy importante al respecto. La diputada Marta Tagle, por favor, en video, manda su mensaje. Es un gusto para mí participar en esta campaña nacional Hombres en Sana Convivencia, impulsada por la Red de Masculinidades Cómplices por la Igualdad. Como ustedes saben, soy feminista y politóloga, y en el compromiso que he asumido personal y profesionalmente a favor de los derechos humanos de las mujeres, he podido reconocer que es necesario que los hombres sean corresponsables en frenar los múltiples problemas que vivimos, desde la sobrecarga de los cuidados en las mujeres, las desigualdades sociales y económicas, hasta las violencias que ejercen contra mujeres, niñas y niños, y contra los hombres incluso. Podemos ver que son ellos quienes están involucrados en el ejercicio activo de prácticas que generan estos problemas, o bien que sostienen pasivamente estas injusticias debido a una concepción cultural inadecuada de lo que significa ser hombres en nuestro país. Así, lo hemos visto por desgracia en muchos espacios, sean públicos o privados, y el actual contexto de emergencia sanitaria no es la excepción. La contingencia ha agudizado los problemas de desigualdad, discriminación y violencia hacia mujeres, niñas y niños, y así lo hemos advertido desde el activismo político, el trabajo legislativo y el trabajo directo con la ciudadanía. Pero nuestros esfuerzos por salvaguardar los derechos de las mujeres, antes y ahora, se pueden ver mermados en la medida que no se señala la responsabilidad que también tienen los hombres y su propia capacidad para ser parte de la solución. Tan solo hace un par de semanas tuvimos un foro virtual de diálogo con diversos profesionales en el trabajo con hombres y las masculinidades, sobre los retos que enfrentamos antes, durante y después de la emergencia sanitaria. Los resultados de ese diálogo confirman no solo el diagnóstico que apunta a esa responsabilidad de los hombres, sino que también confirman que sí es posible impulsar un cambio social desde y con ellos, respetando los derechos y los avances logrados por las mujeres. La experiencia acumulada por la igualdad en nuestro país puede potenciarse si nos articulamos desde los diversos espacios que representamos, sobre todo a partir de la primavera violeta que hemos visto este año, construida por décadas de movimiento amplio de mujeres y el feminismo. Esta revolución violeta está más viva y más grande que nunca, y buscamos que llegue a los hombres en sus propios espacios, con sus propios procesos, y para el bien de ellos y de nosotros. Aprovechemos este momento para promover que la salud mental, el buen trato y la corresponsabilidad de los hombres pueden hacer la diferencia en esta contingencia. Hombres en sana convivencia. Bien, por esta vía agradecemos a la diputada Tagle. Ya veo que está Citlali, pero me pide la doctora Carmen Fernández del Centro de Integración Juvenil si podría hacer su intervención y después pasaríamos con Citlali. El Centro de Integración Juvenil ha sido un aliado en toda esta lucha, esta asociación entre
la violencia y las adicciones ha sido muy fuerte en la historia. Carmen, por favor. Gracias. Gracias, muchas gracias, Beno. Pues muy gustosos nos sumamos a esta campaña, siempre en la colaboración con todos ustedes, Beno, Roberto, Francisco, Gerardo, realmente reconociendo el trabajo que han realizado durante años, que han impulsado, originalmente como Hombres sin Violencia, en apoyo a la no violencia de las mujeres, ahora en busca de nuevas masculinidades, que es una asunto pendiente en la sociedad, el encontrar cuáles son las nuevas identidades masculinas y en encontrar nuevas formas de relación entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, y entre mujeres y mujeres. Nosotros, los Centros de Integración Juvenil, desde nuestra trinchera, en donde estamos atendiendo, lo que nos toca es la prevención y tratamiento de consumo de drogas. Hemos desarrollado modelos para atender la violencia al interior de las familias, de las parejas, articulada con el tema del consumo de alcohol en exceso y de drogas en general. Tenemos atención terapéutica en ese sentido y hacemos programas de prevención también, buscando justamente lo que busca esta campaña de tener relaciones más sanas, convivencia más sana. En este momento de COVID, de verdad les felicito que hayan hecho esta campaña, todos los datos que nos arrojan, todos los números de apoyo psicológico, vemos cómo ha incrementado la violencia familiar, lo difícil de la convivencia, y bueno, ya dijeron desde el principio los datos. Yo les quiero comentar que desplegamos un amplio servicio de información telefónica y de terapia de manera virtual. Tenemos los centros abiertos, también hay presencial, porque no todo el mundo tiene acceso a tener largas conversaciones en redes. Hay gente que tiene tiempo aire y no puede sostener ese tipo de diálogos o terapias. Entonces, en las llamadas telefónicas, en WhatsApp y presencialmente, hemos desplegado toda una red de apoyo psicológico justamente para atender la pandemia paralela que tiene que ver con los trastornos de salud mental en general, y donde la violencia familiar está realmente llevando la puntera, en donde nos han hablado, pues, sobre todo mujeres muy, pero muy estresadas, en estrés extremo, de no saber qué hacer. Es muy lógico entre la incertidumbre que se vive por la misma pandemia, que pues atenta contra la vida, y luego en una convivencia 24 horas, a lo mejor con la gente justamente que violenta, en lugar de que sea la gente que apoya, pues entonces surgen toda clase de cuadros. Además hay gente que ha perdido familiares y que también hay muchos procesos de duelo. Hay gente que tiene mucho miedo porque está en situación vulnerable por hipertensión o por obesidad, ya saben, diabetes, y también por alcoholismo. Ha habido muchas recaídas en el consumo de drogas, y simplemente la tercera parte hemos atendido en los centros directamente, porque en el 911 pues van casi 70,000 llamadas que se hacen en relación a la violencia familiar. Nosotros hemos atendido ya simplemente en abril más de 3,000 llamadas. El 30% casi, de verdad, es de gente que está muy ansiosa, muy alterada. Hacemos lo posible por intervención en crisis. También hay intentos suicidas. La intervención la hacemos en estos medios a distancia, les repito, y hemos sacado datos muy interesantes. También estamos apoyando a personal de salud. Empezamos con nuestro personal de salud porque, bueno, somos personas y todos somos sujetos de esta nueva situación y de adaptarnos a toda esta nueva experiencia de vida. Y con gusto vamos a reproducir en todas nuestras redes, todo nuestro trabajo preventivo lo llevamos a redes sociales, llevamos a Facebook, a Twitter, a Instagram. Tenemos ya muchísimos seguidores, son vistas nuestras publicaciones, simplemente llegan a tener hasta 1 millón de reproducciones en las distintas redes, y la verdad es que estamos muy, pero muy gustosos de apoyar este movimiento para encontrar relaciones de convivencia más sanas. Vamos a apoyar esta campaña reproduciendo lo de ustedes, haciendo nuevos materiales, por supuesto, participando en los foros de diálogos, tratando de construir entre todos juntos una sana convivencia, justamente.
Muchas gracias por la Muchas gracias, invitación. Carmen, por esta adhesión y la continuada colaboración que hemos tenido con ustedes. Volvemos al ámbito legislativo. La senadora Citlali Hernández, por favor. Bienvenida. Gracias, buenos días, ya a un minuto de casi tardes. Saludarles a todas, a todos con mucho gusto, agradecer la invitación y reconocer siempre el esfuerzo que hacen y la visibilidad que le dan a temas que me parece que son importantes y que en otros espacios hemos hablado de los impactos no solo sociales, psicológicos, sino incluso económicos, ¿no? Que tienen ahí un análisis muy interesante al respecto de todo el efecto de esta violencia cotidiana con la que lamentablemente hemos de repente normalizado la convivencia entre hombres y mujeres. Y bueno, pues por supuesto me sumo con mucho gusto a la campaña. Me parece que tiene que ser una campaña permanente y que hemos hablado quizás mucho en estos días, en estas semanas, que por supuesto todo el mundo vive de manera distinta en el encierro, en la cuarentena, que habrá que regresar a una nueva realidad. Y digamos, quizás de repente lo decimos era romántica o con aspiraciones de que todo cambie, pero nada va a cambiar si no modificamos justamente nuestra manera en la que convivimos con las demás personas, con el medio ambiente, en la que nos interrelacionamos, si no modificamos nuestros hábitos de consumo, etcétera. Y en el caso de buscar una nueva convivencia entre hombres y mujeres, me parece que se vuelve urgente y necesario y que además es uno de los grandes pendientes que desde hace mucho tendríamos que haber discutido. Es decir, quizás a veces desde el feminismo tenemos claro nuestras luchas y a veces los hombres no solo no las entienden, sino que las rechazan. Pero me parece que también hay, yo lo noto sobre todo en las nuevas generaciones, jóvenes que se preguntan cómo pueden cambiar sus conductas, es decir, se cuestionan frente al gran llamado feminista, esta nueva ola, esta revolución violeta de la que hablaba la diputada Marta Tagle, se cuestionan realmente qué tienen que hacer para dejar de repetir las conductas patriarcales y machistas que sus padres, sus abuelos, seguramente sus hermanos mayores tienen. Y bueno, me parece que esta campaña es una respuesta a quienes se lo preguntan legítimamente y también un llamado fuerte a quienes creen que vivir en igualdad o que las demandas de las mujeres en cuestión de acercarnos hacia una convivencia distinta es un tema solo de mujeres. Por eso es que me parece que es una campaña importante, que tenemos que hacerla permanente, constante. Por supuesto, cuenten conmigo desde el Senado de la República, desde nuestras redes sociales, desde los espacios de convivencia o de incidencia que tenemos en el ámbito público y privado, porque me parece que es de suma importancia que el cambio en la manera en la que nos comportamos, interrelacionamos, se dé desde la raíz, y eso es en las familias, en la convivencia cotidiana, y solo cuando haya un gran cambio social en nuestros comportamientos podremos realmente avanzar significativamente en la lucha o el acercamiento hacia la igualdad, ¿no? Entonces, pues por supuesto cuenten con nosotros, tenemos varios ahí pendientes que hay que ir acelerando y continuando de aquella charla de aquel foro que se hizo en el Senado respecto a las masculinidades tóxicas. Seguimos en el tema y bueno, pues cuenten plenamente y de manera genuina con ello, y me parece que es importante fortalecer el llamado y la idea de que justamente en esta contingencia cuidar hace la diferencia y la lógica de cuidados incluso tiene que cambiar, y eso implica llamar a los hombres a una sana convivencia entre todas y todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, senadora. Esta campaña tiene ligas de continuidad con ese foro donde nos abrieron el Senado para hablar sobre los costos de la masculinidad tóxica.